Bueno, excelente mañana para todos ustedes. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir a este directo. Esta es la segunda parte del monedero, diseño floral versión 2. Para los que se perdieron la primera parte, pueden encontrarla en la pestaña de en vivo de mi canal, donde pueden encontrar la primera parte, ¿cierto? Un saludito también para usted, María Eugenia, Juliet, Arte con Amor y Fe, Maritza Troche, o Troche más bien. Creo que sobre la base blanca se ve mejor, ¿cierto? Sobre el fondo blanco se ve mucho mejor el tejido. Listo. Entonces yo aquí estoy en la vuelta número 4. Todavía no he terminado la secuencia. Ahí donde empezamos, donde dejamos. Ahí donde dejamos, en la última parte, o sea, yo quedé exactamente ahí. Yo no me adelanté, no avancé más porque realmente lo iba a dejar para el día de hoy. ¿Qué hacemos nosotros? Yo simplemente me guío de una cuadrícula o de un patrón. ¿Cierto? El patrón, bueno, de hecho no lo he dejado todavía por acá en la comunidad. Este es el patrón que estamos manejando. Cada cuadrito que ustedes observan en el diseño es una puntada o equivale más bien a una puntada en el monedero, ¿cierto? Cada puntico de color. Entonces, aquí seguimos con el motivo que son aquí dos puntaditas en rosa, rosa pálido, listo, ahí los tengo. Después elaboro, es decir, cambio de color al marrón. Cierro este puntito con marrón y hago mis tres puntaditas, tomando solamente la pestañita trasera de cada punto, muy importante. Elaboramos nuestros tres puntos de separación entre flor y flor, ¿cierto? Y nuevamente empiezo el motivo que son dos puntaditas en color rosa pálido. Entonces, este puntito que tengo acá lo voy a terminar con el rosa pálido. Bien, entonces vamos a proceder a elaborar los dos puntitos en rosa pálido. Después vengo y miro y observo. Me toca una azul, una fucsia y una marrón. Entonces una puntadita en color azul. Cierro este punto con el azul para hacer la figurita o el puntito en color azul. Luego el motivo dice una puntadita en fucsia. Después dice una en marrón. Mire, no me estoy adelantando, no me estoy, digámoslo así, inventando los colores, yo me estoy guiando desde esta figurita que ya tengo tejida. Entonces ahí va la puntadita fucsia, luego en el centro va una puntadita en color marrón, al lado nuevamente a la izquierda va otra puntadita en color fucsia, ¿cierto? Y luego elaboro una en azul nuevamente. Y después termino con dos en rosa pálido. Entonces, es muy fácil este monedero, simplemente guiarnos de la cuadrícula. Aquí este puntito. Bueno, saben que estoy manejando 5 colores y cordón de polipropileno para darle resistencia al monedero. Si no lo quieren usar, simplemente tejen con los hilos, normal. Muchísimas gracias a Alba Fanny Granada, que se acaba de unir al directo. Entonces, aquí vamos con dos puntaditas en rosa. Y después las tres puntaditas de separación entre motivo y motivo, que son estas, las tejemos. Entonces cierro con marrón. Todavía no lo terminamos, esta es la segunda parte, pero sí está quedando muy bonito. Ustedes pueden hacer otra combinación de colores, no tienen que ser obligatoriamente estos mismos tonos, solamente que pues a modo de ejemplo yo elegí colores pues así fuertes,
porque claramente es un motivo floral. Entonces las flores se caracterizan por ser muy brillantes y muy coloridas. Esta es la versión número 2, ¿cierto? Ya mostré un primer motivo con otro diseño diferente y después traemos este, que es la versión 2. Pueden tejer los dos, miren cómo va quedando por dentro y de hecho va tomando cuerpo, figura, cuando empleamos el cordón de polipropileno. Sé que hablo mucho, pero es a modo de explicarles lo que estoy haciendo, ¿sí? Debo decir, porque pues realmente de eso se trata, ir mostrando el paso a paso de este monedero. Ahí ya terminamos las 3 puntadas, ¿cierto? Este punto lo voy a terminar con el rosa, o sea, cierro el puntito con rosa, cierro el puntito con rosa y realizo nuevamente la secuencia que son 2 puntaditas en rosa pálido. Reviso el motivo que ya he elaborado previamente. Entonces va un azul, una fucsia, marrón, fucsia, azul. Miren que con el cordón siento que la puntada se ve mucho más bonita. No sé ustedes qué piensen, si opinan lo mismo que yo. El cordón ya saben que es opcional. Un saludito para María Rosmira Velázquez. ¿Cómo está? Hermosa. Bienvenida por acá a directo. Sé que es muy temprano, pero bueno, me gusta grabar temprano. Ustedes saben que yo todos los directos, o la mayoría de los directos, o últimamente más bien, he estado elaborando los directos tempranito, porque para mí es el mejor momento del día para grabar. Ya en la tarde me queda más complejo por YouTube o incluso en la noche, porque también tengo que hacer grabación en mi página de Facebook, entonces por la mañana en YouTube y por la tarde-noche en Facebook. Estoy elaborando la figurita, me estoy guiando, entonces una fucsia, una marrón y una fucsia, ¿cierto? Este es el centro de la flor. Una fucsia, luego cierro este puntito con el marrón, por eso lo dejo a media sin terminar para incluir el color, el nuevo color. Una fucsia, una marrón. Te vas a la pestaña de en vivos, les voy a mostrar aquí rápidamente, voy a hacer un paréntesis rápidamente, ya que sí es importante que sepan dónde pueden encontrar esos videos. Ustedes se dirigen a la página principal, muy importante, presten mucha atención. Ustedes se dirigen a esta página, o sea, al canal como tal, y resulta que hay varias pestañas. O sea, todo esto son pestañas. Está la pestaña de videos. Claramente se sabe que los videos son largos, son de formato largo. Los shorts o videos cortos, claramente son videos o pequeños fragmentos bueno, de menos tiempo. Está la pestaña de en vivo, muy importante. Miren, aquí tenemos la primera parte que la elaboramos el día de ayer y tenemos la versión número 1 también, por si alguien quiere aprender a hacer este motivo floral, versión 1. Y estamos en la versión 2. Miren que son diseños parecidos pero no iguales, ¿sí? Tienen algunas modificaciones, los motivos. Entonces, en la pestaña de en vivo de la página de mi canal están las pestañas. Miren, está la pestaña incluso de comunidad, que es donde yo comparto. Por aquí compartí el patrón de la primera versión. Ustedes ya saben cómo pueden encontrarla en la pestaña de en vivo, ¿cierto? Ahí están, hay varios videos, miren, muchos videos con detalles, bueno, lo que quieran aprender o si quieren de pronto saber algo, ahí lo encuentran, listo. Sigo entonces con la explicación de este monedero. Aquí estamos en el centro de la figurita, cambiamos a fucsia, cerramos ese punto, claramente no lo puedo dejar así, porque hay que cerrarlo. Y miren, doy la puntadita en fucsia y luego termino con azul aguamarina, el centro, ¿no? ¿Cómo va quedando? Súper hermoso, bonito. El cordón es opcional, les he dicho. Quien no lo quiera usar, simplemente teje con los hilos. Después de esta puntadita azul, vamos a elaborar las 2 puntaditas en color rosa pálido. 1 y 2. Miren cómo va quedando de hermoso. Prácticamente estamos terminando esta vuelta número 4 de este monederito. Diseño floral versión 2, porque ya la versión 1 está hecha.
Ahí está en la pestaña de en vivo. 1, 2 y 3 puntos de separación entre motivo y motivo, recuerden. Y nuevamente, para esta vuelta, vamos a tejer el pétalo de esta flor. 1, ¿cierto? Miren, estamos empezando a tejer los pétalos. Lo que les digo, usen colores contrastantes, por ejemplo, un marrón con un naranja o un fucsia, por ejemplo, para que sea más vistoso. Miren que esas figuritas ahí lucen muy bien, ¿cierto? Miren la base, sencillita. Y recuerden que estamos también en Facebook por si alguien quiere estar en la página. Allá comparto patrones. Aquí va un azul. Luego realizo una en color fucsia. Un saludito para Francisca, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. No la había saludado porque realmente estaba concentrado, o estoy concentrado más bien en el trabajo. Entonces leo cuando tengo la oportunidad. Ahí está, entonces un azul, uno fucsia, nuevamente me guío en el centro de esos 3 puntos azules, agua marina. Voy a elaborar un punto en marrón. Agarro, cierro ese puntito. Traten de acomodar sus hilos, que no se les vean espacios. Pero miren que con el cordón, o sea, realmente el cordón brinda muchas ventajas. Quien lo quiera usar, por supuesto, lo hace y quien no, pues simplemente teje con hilos. Aquí solamente mostramos ideas, pero pues cada uno decide implementarla o no implementarla, ¿cierto? El cordón ayuda mucho, realmente. Ya cuando vayan a emplear más de 5 colores, por ejemplo, 6 tonos de hilos, no usen el cordón porque ya queda muy exagerada la puntada. Máximo 5 colores, ¿cierto? O sea, puedo usar el cordón con hasta 5 colores. Ya a partir de 6, quiten el cordón y tejen solamente con los hilos. Y así. Ok, aquí vamos con 2 puntaditas. Miren cómo va quedando la flor. Ya, vamos terminando. Miren, me voy acercando al final. Por el desnivel me doy dando cuenta. Quien quiera poner una marquita, pone una marca ahí para saber dónde termina la vuelta. ¿Cierto? Pone una marquita. Un marcador de puntos, por ejemplo. No saben dónde termina la vuelta. Listo. Entonces ponen un marcador acá. Yo lo voy a poner exactamente por acá. Aquí. Pero van a agarrar el punto por afuera, ¿cierto? No encima, sino por afuera, miren. Y marca. Sabemos que llegando a ese cosito, al marcador de puntos, finalizamos una vuelta. Esto ya lo saben muchos, sé que lo saben, pero los principiantes no lo saben. Entonces, para eso utilizamos la marca. Entonces, aquí vamos con un azul, luego termino con 2 puntaditas en rosa pálido. Realizo 1, 2 puntaditas en rosa pálido y miren que vamos finalizando, entonces damos por terminada la vuelta número 4 del diseño, ¿cierto? Entonces aquí tengo que mirar claramente el patrón. ¿Cuál es el patrón? Bueno, el patrón es este. Este es el patrón que estoy manejando, miren que es el mismo motivo. Y estamos en la vuelta número 4, entonces 1, 2, 3, 4. La vuelta número 5, que vendría siendo, voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan ver más o menos la vuelta número 5. Hola Angélica, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, esta es la vuelta número 5, donde está este puntico naranja. Toda esta línea es la vuelta número 5, ¿cierto? Entonces prácticamente estamos a la mitad del trabajo. Vamos a hacer entonces dos azules, perdón, 2 rosados, luego un fucsia, perdón, a ver, déjenme, yo me ubico bien, listo, es 2 azules, perdón, 2 rosas, un azul, un marrón, un naranja, un marrón, un azul y 2 puntaditas en rosa. Y la separación es de 3 puntos igual. Entonces aquí sabemos que son 3 puntos de separación. Los tejo. Vamos a empezar la vuelta número 5 de nuestro motivo. Floral versión 2. Miren cómo va quedando.
Y después vamos a hacer entonces 2 puntaditas en rosa. 2 puntaditas en rosa. Luego vengo y reviso el diseño y dice que va a haber una puntadita en azul, agua marina, ¿cierto? Azul, agua marina. Miren, cierro ese punto con agua marina, lo tejo. Y después hacemos, me estoy guiando el patrón, claro está, marrón, naranja, marrón. Marrón, una puntadita en marrón, ¿cierto? Encima de este fucsia. Luego una puntadita naranja encima del marrón del centro. Miren cómo contrasta de bien esos colores ahí. Súper. Y después marrón, ¿cierto? Ahí ya tengo el centro. Miren cómo va quedando de chulo, hermosísimo. No sé ustedes qué opinan. Ahí está. Y después cierro entonces con un azul, que es la parte de esta partecita de aquí del borde, por así decirlo, del centro de la flor. Miren que la figurita va quedando dentro de un pequeño círculo, por así decirlo, en color azul. Listo. Y después vamos a tejer 2 puntaditas, claro está, en azul, perdón, en rosa. Estoy como que desconcentrado, no sé qué me pasa. Miren, ahí está. Después vamos a tejer 2 en rosa, ¿cierto? Que es la parte del pétalo. Esta flor es de 6 pétalos, o sea, acaban 2, 3, 4, 5 y arriba 6. Miren cómo va quedando entonces el motivo. Esta misma secuencia, o sea, después de terminar estos 3 puntos, voy a hacer 3 puntos en color marrón. Y después esta secuencia la vamos a repetir exactamente igual. Lo que yo haga en un motivo, lo vamos a repetir alrededor, ¿cierto? O sea, esta misma secuencia, más estos 3 puntos de separación, que son en marrón, claro está, que es la base o el fondo de mi monedero. Recuerden que también lo pueden emplear para un bolso grande, este mismo motivo, ¿cierto? Ahí ya. Entonces, nuevamente repetimos la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Bueno, la secuencia es 2 puntaditas en color rosa pálido, ¿cierto? 2 puntaditas en color rosa pálido. Cierro este punto marrón con rosa pálido. Y después vamos a tejer una puntadita en azul para ir formando el motivo. Y después encima del primer fucsia que nos encontramos en el motivo, aquí se me ve un poquito el rosa, jalo un poco, encima de ese primer puntico rosa, vamos a tejer una en marrón, luego una en naranja y una en marrón, ¿cierto? Para ir formando el motivo del centro. Estoy mirando la figurita, el motivo, el patrón, para ir mirando cómo queda, mientras voy desenredando, por supuesto, un poquito estos hilos. Bien que a pesar de que se me enredan, pues no se me es muy difícil desenredar, es muy fácil. Ya quien quiera poner esto en una caja de madera, en bolsas separadoras, lo puede hacer, como se le facilite su tejido. A mí no me gusta usar nada de eso, ya lo he dicho en varias ocasiones, prefiero así. Miren que se desenreda muy fácil, no es complicado, es de mucha paciencia. Gloria Cabrera, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Andrés, buenos días, muy agradecida por toda la enseñanza. Bueno, ya saben que el patrón, voy a dejarlo ya, entonces después de esta clase voy a dejar colgado el patrón, bueno, es una forma de decirlo, claro está. Voy a dejar el patrón disponible en la pestaña de comunidad para que ustedes lo pueden tomar una captura de pantalla y guardarlo. O si quieren, me pueden seguir en mi página de Facebook, Tejeguay con Andrés Rodas, en Facebook. Si alguien desea o interactuar conmigo más personalmente, pues lo puede hacer por allá en Facebook. Listo, miren qué fácil es desenredar. Para mí es pan comido hacerlo, realmente no se me complica, sencillo.
Qué fácil, miren. Entonces sigo tejiendo mi monedero, diseño floral, versión 2. Vamos entonces a... Saludito entonces para Gloria Cabrera, muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, aquí estamos, miren. Entonces ahí reviso la figurita que ya hice. Entonces, después de este azul viene un marrón. Tomo el marrón, lo llevo para atrás, lo cruzo con el azul agua marina. Y voy a tejer precisamente ese puntito encima del fucsia. Voy a elaborar una puntadita en color marrón. Y encima del marrón, como pueden darse cuenta, vamos a tejer una puntadita en naranja. Este vendría siendo nuestro centro de flor, ya es prácticamente la mitad del motivo. Y después vamos a tejer una puntadita exactamente encima del fucsia en color marrón, ¿cierto? Miren que es simplemente repetir la secuencia, miren qué chulada, cómo contrastan de bien los colores. Por eso mi recomendación es que elijan tonos, por ejemplo, si van a hacer con negro, elijan tonos brillantes para que la flor les salga bonita, miren. ¿Cierto? Realmente así son las flores muy coloridas. Este diseño yo lo hice así pensando en las flores que son tan coloridas, entonces ahí está la idea. Quien lo quiera hacer con estos mismos tonos, bienvenido. Quien no, pues simplemente elige sus tonos, tampoco pasa nada, no hay ningún problema. De hecho, entre más colores usen, mejor. Va a quedar mucho más bonito. Acá solamente estoy empleando 5 colores, pero el patrón o el motivo se presta para que ustedes tejan con 6. Ya es creatividad de cada uno, elegir los colores y poner las puntadas de colores como deseen, ¿cierto? Por ejemplo, este puntico lo podrían hacer de un tono, este de otro y este de otro. Por ejemplo, el centro de esto puede ser brillante, un amarillito, un, qué sé yo, un fucsia, por ejemplo, un azul, aguamarina. Ya ustedes juegan como con el diseño, ¿cierto? Es cuestión de ir jugando con las figuritas. Perfecto, entonces estamos en la parte del pétalo, recuerden. Aquí sabemos que la separación es de 3 puntos, claramente. Son 3 puntos de separación. Los tejo también exactamente aquí. Entonces, miren, tomando la pestañita trasera de cada punto, eso sí, muy importante. 1, 2 y 3. Y vuelvo y repito la secuencia o el motivo floral. Ania Carrillo, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Bendiciones, reina, ¿cómo va? Entonces aquí vamos a cerrar con el rosa. Tejo el primero, tejo el segundo. Encima del azul voy a tejer una puntadita en azul. Y encima entonces del primer fucsia que encontramos, vamos a tejer una en marrón. Encima del marrón, una en naranja. ¿Cierto? Ahí está claro. Cerramos ese punto con naranja para incluirlo o para prepararlo para tejer con él, ¿cierto? Gracias, Jania Carrillo. ¿Cómo está, Jania? Entonces, encima del marrón, un naranja. Y encima del fucsia, un negro. Perdón, un marrón. Es que lo estoy confundiendo con negro y en realidad es, aunque también, sí, ¿por qué no? En vez del marrón, ocupan un negro y creo que se ve aún mucho más hermoso porque el negro hace un contraste espectacular con los colores brillantes, ¿cierto? O más bien, los colores brillantes hacen un contraste muy hermoso sobre la base negra. Creo que ya hice, sí, de hecho ya hice un monedero, la versión 1, la hice sobre un fondo negro y quedó muy hermoso. Entonces también lo pueden ocupar el negro, en vez del marrón, un negro. Entonces, pero la temática es floral. Miren, ahí está. Estamos haciendo esto. Luego 2 puntaditas en color rosa pálido. Llevo el rosa pálido para atrás, aprovechando que el día está tranquilo y que no hay música o ruido de fondo. Estamos tranquilos. Miren que se está entendiendo perfectamente, no hay interrupciones. Y lo mejor
puse una base blanca para que se pudiese notar más el motivo, o sea, lo que estamos haciendo. Creo que luce bien la base blanca. Voy a seguir trabajando sobre esta base blanca. Bueno, ahí vamos, a medida que vamos aprendiendo a hacer cositas, vamos descubriendo otras cosas, cómo grabar, cómo mejorar la calidad. 1, 2 y 3 en marrón, ¿cierto? Nuevamente repito, la secuencia exactamente igual a las figuritas que ya he tejido previamente. Empezamos con dos rosas pálidos, dos puntaditas, rosa pálido encima de los de abajo, ya están ahí listos. Encima del azul también es igual, ese es el borde de la parte central de la flor, ahí es igual. Entonces aquí es donde entra el cambio de colores, ¿cierto? En donde está el fucsia vamos a tejer con marrón y donde hay marrón vamos a tejer con naranja, un naranja neón fuerte. Este color también me gusta mucho porque hace un contraste muy bonito sobre una base oscura, ¿cierto? Ahí claramente se ve cómo luce ese naranja, bastante brillante. Elijan tonos así parecidos para que les quede la temática del monedero muy bonita. Entonces terminamos con el azul. Saludito para Jania Carrillo, Angélica, Gloria, para todas. Francisca, ¿cómo están? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo están? Un saludito para todas las Francisca. ¿Quién más? María Rosmira Velázquez, Alba Fanny Granada, María Eugenia, Arte, Amor y Fe, Juliet Jerez, Maritza y, bueno, todas. Saludito para todas, 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 todas. Aquí vamos a hacer el cambio de color. Entonces yo tomo el color María Hurtado. Buenos días, Reina, ¿cómo va? Bienvenida, muchísimas gracias por estar en mi directo. Se le agradece mucho. Y aquí estamos tejiendo el monedero. Esta es la segunda parte, versión 2, de la temática floral. Miren cómo queda de hermoso este monederito. Y queda súper resistente porque con el cordón de polipropileno me le da más resistencia al tejido. Miren que él va quedando ahí. Ahí vamos formando ya la coquita, por así decirlo. Yo le digo coquita a esto, al levante. Esta es una coquita, miren. Súper chula. Qué monada de monedero. Entonces aquí vamos a acabar con 3 puntaditas en marrón. Llevo esta hebra para atrás. Y vamos a tejer las 3 puntaditas, claro está, de separación. Y prácticamente vamos llegando. Me quedaría todavía, bueno, me quedan todavía 2 motivos para ir finalizando esta vuelta número 5. Recuerden que la vuelta lisa no cuenta como vuelta de motivo, es una vuelta preparatoria esta que es totalmente lisa. Es opcional tejerla, si la quieren tejer, la tejen, si no, simplemente empiezan el diseño desde esa primer vueltica. Pero yo siento que con esa vueltica queda enmarcado la figurita, entonces para mí sí es importante hacerla. Pero ya saben, quien quiera la hace, quien no quiera simplemente empieza el motivo desde esa primer vueltica. Reemplaza esta vueltica por colocando el diseño o el motivo desde aquí, desde la primer vueltica, ¿cierto? Entonces, donde está el azul, tejemos con azul. Donde está el fucsia, vamos a tejer con marrón. Donde está el marrón, tejemos con naranja. Y donde está el fucsia con marrón. Miren que estoy repitiendo exactamente lo mismo que he venido haciendo desde el primer motivo, miren, desde aquí. Todo se teje exactamente igual, ¿cierto? Igualito.
Encima del fucsia, un marrón, ya sabemos. Y encima del azul, pues simplemente tejemos igualito con un azul. Un azulito bien bonito. De hecho, pueden elegir tonos neón completamente. O sea, eso sí, indispensable la base oscura. Yo elegí el marrón, pero en vez del marrón puede ser una base, por ejemplo, tono gris o tono plomo, un color plomo, o un color gris, un color, qué sé yo. Aquí les estoy colocando ejemplos, pero obviamente ya ustedes eligen, por ejemplo, un verde militar, un mostaza. O sea, ya es como la creatividad de cada uno elegir tonos para contrastar los colores, ¿cierto? Que los tonos neón brillen o resalten sobre la base oscura. A ver si yo pongo así mi monederito. Es diminuto, realmente es muy pequeñito este monederito. Ahí vamos con el monedero. Un saludito para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Ya, bueno, ya extrañaba estos directos. Bueno, ayer lo hicimos, pero ya un día se hace muy largo, entonces ya quería que pasara nuevamente, llegara el día, la mañana. Estamos haciendo los directos por YouTube todas las mañanas. Puede que sea muy temprano, pero pues a mí me gusta tempranito, madrugar y hacer el trabajo. Me gusta más por la mañana temprano. Ya porque en la noche, tarde noche, estoy grabando es por mi página de Facebook. Estoy haciendo directos por mi página. Ustedes los espero por allá. Están bien todos bienvenidos. Quien guste me puede seguir allá. Entonces aquí estamos. Bueno, miren que es muy fácil desenredar los hilos. No me complico realmente. Listo, miren cómo va quedando. Bueno, vamos entonces a terminar este motivo y después el último. Ya sabemos que para el cambio de color, o sea, yo estoy trabajando con el azul, ¿cierto? De repente quiero hacer cambio de color, entonces ¿yo qué hago? Miren, yo simplemente tomo el rosa, lo llevo para atrás y hago mis dos puntadas o elaboro mis dos puntadas en la parte del rosa. Dos puntaditas sobre esas dos puntaditas rosas de la vuelta anterior, rosa pálido. Y después mis tres puntos de separación, tomo el hilo marrón, lo llevo para atrás, cruzo con el color pálido, rosa pálido, y realizo o elaboro mis tres puntaditas en color marrón. Claro está, 1, 2, 3. Terminamos esta vuelta y empezamos la vuelta número 6. Último motivo de esta vuelta. Dos en rosas, dos rosaditos. Después hacemos, estoy mirando que lleve el orden como es. Después vamos a elaborar encima del azul, pues igualito, una puntadita en azul. Significa que voy a llevar el azul aguamarina para atrás. Encima del rosa o fucsia, más bien un marrón. Encima del marrón un naranja. Encima del fucsia nuevamente un marrón. Y después uno azul igual, exactamente igual a como la parte del azul es igual, ¿cierto? Un puntito encima del azul, azul sobre azul, que es la parte de esta línea. Voy a tejer el azulito acá. Recomendación, si no consiguen, por ejemplo, este cordón, porque ya he recibido muchas, digámoslo así, muchas críticas porque no lo han conseguido, utilicen entonces, en vez de esto, este cordoncito, utilicen una cola de rata. Y si definitivamente no quieren usar ningún tipo de cordón, ningún tipo de este material, simplemente con hebras de hilo, ponen unas 4 o 6 hebras,
adicionales a los colores, ¿cierto? Para que me le dé más grosor y más dureza al tejido. Entonces, aquí terminamos el motivo nuevamente con 3 puntaditas, claro está, que es la separación 1, 2 y 3, ¿cierto? Nuevamente, empiezo la secuencia igual. 2 puntaditas en rosa, vamos a empezar la vuelta número 6, llegamos al marcador de puntos y ahí es donde vamos a empezar nuevamente. 2 puntaditas en rosa pálido. Nuevamente, en la parte del azul es exactamente igual. Perfecto. ¿Sí? Es exactamente igual, efectivamente. Es igual. Pero va a llegar a quien tengo que cruzar. Yo no puedo dejar este hilo así, cruzo con el... O sea, dejo el rosa aquí adelante y el azul lo llevo para atrás. Yo elaboro mis cambios de color de esta manera. Hay quienes agarran el hilo desde abajo y es válido también para que no se les enreden, pero yo lo hago desde acá arriba. Azul, miren. Encima del marrón, nuevamente vamos a repetir esta secuencia que está aquí. O sea, encima del marrón vamos a hacer una puntadita en fucsia. Una puntadita en fucsia. Normalito. Miren cómo va quedando. Y ya vamos formando entonces nuestro... Cada vez se va viendo más la figura. Nuevamente encima del naranja, un marrón. Miren cómo queda de bonito. Miren que a medida que ustedes van trabajando, miren que los hilos no se notan para nada. La gente cree que con el cordón se va a notar el hilo alma y no. Queda bien camuflado. Encima del marrón, un fucsia. Yo ya he trabajado llevo 4 años trabajando con este cordón. O sea, la mochila guayú como tal, llevo 4 años. Y llevo desde ese entonces llevo trabajando con el cordón y me ha ido muy bien. Aquí vamos a hacer el azul, miren cómo va quedando el motivo. Y terminamos con 2 puntaditas en color rosa. ¿Cierto? Llevo el rosa para atrás, recuerden. Cierro mis hilos para que no se me... Aquí trato como de que este hilo me quede bien bonito, estiradito. Y después, ahí ya está, mi centro. Termino con 2 puntaditas en color rosa pálido. Y después vamos a hacer los 3 puntos de separación entre flor y flor o motivo y motivo. Ok, amigos. Entonces, miren, 2. Miren qué chévere. ¿Qué opinan ustedes, mis hermosos y estimados seguidores del canal? ¿Cómo lo ven? Ya estamos formando entonces nuestro motivo floral. Cada vez se va viendo mucho más y más el avance de nuestro monedero. Bien, como les dije, seguimos con 3 puntos de separación. 3 puntos de separación. Ay, tengo que escribirle a mi mamá algo. Tengo que decirle algo a ella, pero después de terminar la clase, claro está. Pero ustedes saben que mi mamá es primordial. Pero bueno, estoy en una clase. Ahorita le digo a ella, le escribo mejor. 1, 2 y 3. Entonces, 2 en rosa. 2 puntaditas en tono rosa. ¿Cómo lo están viendo mis queridos y estimados seguidores? ¿Cómo lo ven? Voy a estar dejando definitivamente el patrón aquí en la pestaña de comunidad para que cada uno de ustedes lo pueda tejer, ¿cierto? ¿Quién me deja un saludito por ahí? Jorleni Vinasco dice, hola, buenos días Andrés, hace poco que encontré tus videos y me gustó mucho la manera como enseñas. Siempre había querido aprender cómo era este tejido, estoy empezando a practicarlo. Un saludito para Jaime Zambrano también que dice, hola Andrés, muy buenos días, Dios te bendiga por tus enseñanzas. Muchísimas gracias Jaime, muchísimas gracias mi querida y estimada Jorleni Vinasco y también para mi estimado Jaime. ¿Cómo están? Bueno, realmente, la mayoría de las personas, les comento aquí rápidamente, no tejen con este cordón y no es obligatorio, por supuesto que no, porque la técnica guayú en sí, o la mayoría de los indígenas guayú no utilizan este cordón. Hay de una persona a otra que sí lo utiliza, me consta que sí lo utilizan, pero no es muy común utilizar este cordón. Yo lo hago a manera de
lograr un tejido más duro, ¿cierto? Que mi tejido quede durito. Opcional, ya lo dije, pero muchas personas no logran conseguir ese cordón bueno, en sus países, en sus lugares donde viven. Lo han preguntado y se han quejado un poquito por esto, pues me lo han dicho de manera muy respetuosa, me han dicho, Andrés, realmente yo ese cordón no lo encuentro, ¿qué puedo hacer? Entonces mi recomendación, simplemente tejan con el hilo, con los hilos normales, ¿cierto? Mientras van tejiendo con un color, los demás hilos se van arrastrando. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo aquí rápidamente. Por ejemplo, yo no tengo, vamos a ignorar el cordón. Miren, el cordón lo voy a poner a este lado porque no voy a tejer con él. Y de repente ustedes estamos tejiendo con los hilos. Esto es a modo de explicarles cómo logramos eso sin necesidad del cordón. Sé que muchas personas no consiguen ese cordón y es válido porque el material sí es un poquito raro, entre comillas. El cordón es raro. Entonces, yo voy a omitir, vamos a hacer de cuenta que no estoy tejiendo con ese cordón y de repente voy a hacer cambio de color, listo. Azul. Miren, obviamente la puntadita se van a dar cuenta que queda mucho más bajita, mucho más menuditica, porque lo que me le da el cuerpo o la forma al monedero es el propio cordón, precisamente. Miren, encima del naranja, un marrón. Encima del naranja, un marrón. Y se van a dar cuenta que miren cómo queda de menuditica la puntada, mucho más bajita. Realmente a mí no me gusta esta textura, o sea, no me gusta la textura del punto tan menuditico. Por esta razón he optado por el cordón. Entonces es más que todo, aunque ya he mostrado cómo se teje sin esos, miren, ¿cierto? Miren, miren la diferencia, miren. Ahí claramente se ve que la puntadita queda más menuditica, más bajita. Esto es, digámoslo así, muy práctico para quienes tejen demasiado alto, entonces no usen el cordón y simplemente tejen con los hilos. Miren, mientras van tejiendo con los hilos, se va formando la puntadita más bajita, claro está, miren que queda súper menuditica la puntada. Yo también puedo tejer así, claramente, se puede tejer, obvio, pero a mí sí me gusta que el trabajo quede más resistente, más duro y de calidad realmente. Miren cómo queda la puntadita. Ahí se van a dar cuenta que varía mucho la puntada entre usar cordón y no usarlo. Un saludito para Zaina. Zaina, entonces, desde Isla Canarias, muchísimas gracias a mi querida y estimada Zaina. Bienvenida al canal. Primera vez que la veo por aquí. Realmente yo sé más o menos quiénes se conectan a los directos, más de seguido. Y veo que estas tres personitas son nuevas. Por ejemplo, Jorleni, Jaime y Zaina. O Zaina, perdón. Me preguntan por acá, por cierto, Andrés, para que el tejido esté duro hay que apretar. Yo le recomiendo el cordón para que quede más durito o apretar la puntada, ¿cierto? Bajarla un poquito, miren. Miren la diferencia entre usar hilo normal, no más, y usar cordón. Miren que el cordón yo lo quité aquí precisamente para el ejemplo. Listo. ¿Por qué queda ancho? Normalmente porque a veces no jalamos lo suficiente el hilo alma, entonces esto se empieza a abrir de esta manera, miren. A veces trata como de abrirse a los lados. Entonces, recomendación, perdón, cuando estén trabajando, traten de jalar un poquito el cordón como para que el tejido se cierre un poquito más. O sea, en vez de abrirse, se cierre, ¿cierto? Entonces yo aquí les muestro nuevamente. Permítanme por favor un momento, que es que necesito hacer algo, pero estoy acá, sigo acá en el directo. Mientras tanto vayan mirando el monedero. Si quieren tomar una captura de pantalla para que vayan viendo cómo queda, bienvenido, bien pueda, lo pueden hacer. Lo que pasa es que tengo que escribirle a mi mamá algo. Estoy escribiéndole algo a mi mamá, muy importante. No lo puedo dejar pasar. Si lo dejo pasar,
después lo voy a olvidar y no lo voy a hacer. Bueno, amigos, me disculpo con ustedes, saben que sigo aquí con ustedes, ya saben pues cómo logramos la puntada más bajita sin necesidad del cordón. Mire, yo voy a desatar estas puntadas que hice porque realmente debo seguir arrastrando el cordón porque ya desde el comienzo lo estoy haciendo, ¿cierto? Pero el cordón, el tema del cordón es opcional, no es obligatorio, nunca, 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 absolutamente nunca he dicho que sea obligatorio, solamente que sí lo recomiendo. Ya ustedes toman la decisión de usarlo o no usarlo. Por aquí me dejaron un comentario, un saludito para Noresby Salazar. Dice, hola, saludos desde Venezuela, ¿cómo hago para calcular los puntos para hacer el diseño guayú, así como para hacer la miniatura? Hay una mini mochila. Hay que contar los puntos, perdón, hay que contar los puntos del patrón, ¿cierto? Hay que contar los puntos del patrón. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo respondiendo a la pregunta de Noresby. Por cierto, bienvenida al canal, muchas gracias. Ruth Apocalipsis, saludos, bienvenida. Ya la he visto como 3 o 4 ocasiones por aquí, entonces, bueno, creo que le está gustando el contenido que estoy haciendo. Estoy trabajando en el hilo más grueso. A ver, estoy trabajando con el hilo más grueso y me ha ido muy bien, pero se ve más fácil con el más delgado. Bueno, eso sí, eso depende. Ya hay personas que les molesta trabajar con el cordón. Dicen, no, Andrés, definitivamente yo con el cordón no me acostumbro porque siento que queda muy gruesa la puntada y es válido. Es simplemente cuestión de ir probando, ¿cierto? A medida que ustedes van probando y van practicando, se van dando cuenta que sí, definitivamente, por lo menos yo no me he podido acostumbrar a tejer en mero hilo. Realmente no me gusta tejer en mero hilo, por eso he optado por este cordón, ¿cierto? Pero van a hacer de cuenta que el cordón no existe. Si de pronto no quieren saber del cordón, no existe. Y simplemente van trabajando con los hilos arrastrándolos. Mientras, por ejemplo, mientras van tejiendo con un color, los demás hilos sirven de alma, ¿cierto? Los van arrastrando, los llevan por dentro. Bueno, me estaban preguntando por qué, cómo calcular. Según el diseño, cómo calcular los puntos o cómo hacer para cuadrar un diseño en una mochila. Claramente, aquí yo sé que tengo 14 puntos. A ver, permítame, yo los cuento primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, 12 puntos. Es decir, presten mucha atención. El motivo, un solo motivo floral va desde este primer punto, lo que tengo entremarcado, ¿cierto? Entre mis dedos. Desde el primer punto rosa, entonces ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para mí, para este motivo, una sola figurita vale por 12 puntos. Si yo quiero poner más puntos, hacer más figuras alrededor, ¿qué hago? Multiplico esos 12 puntos de un solo motivo, nuevamente lo indico. Un solo motivo, en este caso vale 12 puntos. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un solo motivo vale 12 puntos. ¿Yo qué hago? Normalmente si quiero saber cuántos puntos debo tener para una mochila grande, entonces yo realizo 12 por 15, por ejemplo, no son muy poquitos puntos. Una mochila grande alrededor o en promedio debe tener máximo 240 puntos. Una mochila grande debe tener en promedio 240 puntos. Hay casos especiales en los cuales tenemos 256. Listo. Según con lo que les dije anteriormente, 12 puntos es lo que vale mi figura, este motivo. Lo voy a multiplicar, por ejemplo, vamos a ver si por 20. Perfecto. En este caso me dio exacto, me dio 20 puntos, 20 diseños. Es decir, un solo diseño vale 12 puntos, 20 motivos me equivalen a 240 puntos. Entonces yo debo tener mi base, obviamente una base aproximadamente de 20, 21 centímetros. Debo tener 240 puntos para poder ubicar esta figurita en un bolso grande, ¿cierto? Así yo calculo mis motivos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una mini mochila con ese mismo motivo floral, con este mismo motivo floral, debo tener en cuenta lo que vale un solo motivo, una sola figura, y esto lo debo multiplicar, por ejemplo, digámoslo así, por la mitad. Serían 10. Son muy poquitos puntos. Son muy poquitos puntos. Digámoslo por 14. Debe ser más. Son 180 puntos en promedio para una mini mochila. Bueno, yo lo manejo así. Hay personas que para lo mejor una mini mochila de 17 centímetros de base, ¿cierto?
Como les dije, cada persona maneja una cantidad de puntos diferente. Entonces, por ejemplo, 12 por 15, efectivamente. Entonces, para una mini mochila de base 17 centímetros, base 17 centímetros de diámetro, que es el ancho, ¿cierto? Miren, para mí esto es una mini mochila, para mí, para mí. Para otras personas puede que la mini mochila sea de 12 o 13 centímetros, es válido también y es respetable, pero como les digo, cada uno maneja una medida diferente. Yo Andrés Rodas, manejo 17 centímetros para una mini mochila. Para una mochila mediana, 19 centímetros y para una mochila grande, máximo 22. Eso ya depende entre artesano y artesano. No todos manejamos las mismas medidas o las mismas proporciones, ¿cierto? Ya los expliqué. Espero haya sido muy clara la explicación en cuanto al tema de cómo colocar la figurita o cómo calcular. Es simplemente tener en cuenta lo que vale un solo motivo, ¿cierto? Que son 12 para mí esta figurita. Por ejemplo, les voy a mostrar un motivo diferente para darles el ejemplo. Por ejemplo, yo aquí tengo otro motivo totalmente diferente. Por cierto, el monedero lo hicimos en mi página de Facebook, con estos puntitos. Los invito a que me sigan en Facebook, Tejeguay con Andrés Rodas. Un solo motivo aquí vale 14 puntos. ¿Por qué? Porque si cuento desde el primer marrón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos efectivamente. Aquí están los 14 puntos. Un solo motivo. Entonces, para mí es en este caso, si yo quiero hacer una mochila grande con este diseño, entonces multiplico los 14 puntos que vale un solo motivo, lo multiplico por 16. Puede ser por 16 o por 17, ¿cierto? 224 o 238 puntos, perfecto, para una mochila grande, ¿cierto? Si yo quiero una mini mochila, entonces 14 por ejemplo, por 15. No, creo que son por 14, entonces 14 por 14. Son muchos. 14 por 13, 12. Perfecto. Para una mini mochila de 17 centímetros de diámetro, hay que ponerlo así para que puedan saber de qué hablo con diámetro, que es como la base, el círculo de ancho, 17 centímetros. Para una mini mochila, tengo por cierto un video explicativo en el canal donde les enseño a hacer una mini mochila con figura. 17, entonces tendría que poner 168 puntos para poder hacer ese diseño de los puntitos. O sea que realmente hay que saber lo que vale un solo motivo y eso lo multiplicamos por la cantidad de figuras que queremos tejer alrededor. Listo. Sigo entonces tejiendo aquí el motivo floral. Mi motivo floral. Creo que ya no me voy a seguir guiando del patrón porque ya sé cómo va. Precisamente ya ese efecto espejo. Yo volteo y voy mirando los puntitos. A ver, por aquí me preguntaron algo. Considero que me preguntaron algo. Pero. A ver, estamos en el directo. Un saludito para las 18 personas que están ahí. Muchísimas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos. Gracias por el apoyo, como siempre. Noresby Salazar, listo. Ruth, desde Lima, Perú. Jaime, la tabla para contar los puntos. No, son patrones. La tabla para contar los puntos. ¿A qué te refieres con eso, Jaime? Y disculpe la pregunta. Esos son diseños. Ah, los diseños. Yo mismo los hago, ¿sí? Noresby Salazar, súper clara. Bueno, espero les haya servido un poquito la explicación. Sé que es más profunda. Debe ser más, debo sentarme detalladamente a decir, pero creo que con eso pueden de pronto defenderse en un poquito. Aquí vamos a seguir entonces con el motivo. Recuerden, aquí va uno azul. Encima del marrón va uno fucsia. Bueno, quedé de encontrarme con mi mamá ahora en la mañana, pero claramente estoy en una clase súper importante. Entonces voy a dejar la cita para más tarde con ella. Voy a encontrar con mi mamá, con la reina, por supuesto, pero entonces ya le dije a ella que mejor viniera a la casa. O sea, que arrimara acá a la casa por eso pausé para poder comunicarme con ella un momento. Miren, ahí está.
el motivo, lo que haga en un motivo exactamente lo voy a repetir en las demás figuras. Ahí ya se va viendo claramente las flores, muy bonito, ya saben que pueden manejar tonos pasteles, tonos tierra, tonos grises para hacer esta figurita. Uy, en gris, ¿cómo quedará? Vea, de pelos. Esto en gris, o sea, todos los tonos, todas las flores en tonos grises, por ejemplo, quedaría divino. Realmente una flor pues no es tan así, pero pues son opciones que podemos implementar como para hacer los tejidos diferentes, ¿cierto? Listo, gracias Noresby Salazar, muchísimas gracias por el apoyo. Y Olga Irarraga, buenos días, ¿cómo está? Bienvenidas, saludos desde Pereira, Colombia, para ustedes. Estoy aquí en una clase. A mí esto me fascina realmente, el tema del tejido guayo. Miren cómo van quedando las figuritas. Somos 17 en el directo, muchas gracias. Para mí son muchas personas, súper feliz que estén todas esas personas ahí viendo. Entonces aquí nuevamente repetimos la secuencia. Miren que el tejido no queda abultado, lo voy a acercar. La gente cree que con el cordón el tejido queda abultado y no, miren cómo queda de bonito. Considero pues yo que queda bonito, pero ustedes saben que lo que para uno puede ser bonito, para otras personas no lo es. Entonces es respetable también la opinión de cada uno, lo que puedan pensar realmente. Entonces aquí seguimos. En la parte del azul saben que es igualito. Encima del marrón va un fucsia, del primer marroncito que ustedes observan en pantalla. Ahí vamos a tejer uno en fucsia. Encima del naranja, uno marrón. Encima del marrón, uno fucsia. Y finalizamos con un azul. Y después la parte del pétalo de nuestra florcita colorida. Si ustedes a lo mejor quieren lograr un efecto o un tejido más grueso, o sea, que la flor quede más gruesa, ¿cierto? Porque puede pasar que de pronto no les guste el motivo tan sutil, tan delgado. Entonces pongan por cada puntico que ustedes ven en el patrón, van tejiendo dos puntadas, ¿cierto? Y ya obviamente la colocación cambia, es decir, deben de tener más puntos o menos puntos. Hay que entrar a mirar en detalle eso. Después lo vamos a ver con un motivo diferente, cómo se trabajaría con doble puntada, ¿cierto? Entonces aquí está el azul, luego vengo con dos, que no se me va a soltar el trípode como ayer. No sé si ustedes vieron, los que estuvieron ayer se dieron cuenta que la base del celular se reventó y el teléfono se vino, ¿cierto? Se soltó la base se reventó y el celular se vino, se cayó. Entonces, ahí vamos. Jaime Zambrano Ibarra, ¿cómo está? Bienvenido. Ah, ya lo había saludado. No sé por qué lo volví a saludar, pero bueno, un saludito para usted. Un saludito para Gladys Edith Hernández Echeverría, me encanta ese apellido. Buenos días, gracias por darnos ese hermoso talento. Soy nuevo en esto, no me doy por vencida. Un saludo desde Facatativá, Cundinamarca. Bueno, mi reina, muchísimas gracias. Sí, no sé por vencida, realmente yo al comienzo les comento que cuando yo empecé la técnica Guayú, a mí los puntos me quedaban torcidos, me quedaba el tejido muy mal. Miren que eso también lo estamos enseñando, están las primeras clases en la pestaña de en vivo, donde estamos manejando una puntada totalmente diferente, tejido súper liviano, es decir, una puntada en punto alto. Valga la redundancia, estamos manejando el punto alto, vareta, palote, palito, pilar, macizo. En varias partes le dicen así. Miren que el punto se ve totalmente y el tejido queda ligero. Miren, se siente la textura súper ligera. Esto también lo estamos enseñando en el canal. Miren el diseño tan hermoso, las líneas. Súper sencilla la línea, pero bueno, seguimos entonces con lo que verdaderamente estamos haciendo en este momento. Dice Leo Vigilda Morato. Bueno, un saludito para Leo. Dice,
Un saludito para usted que se encuentra en México. Gracias por estar acá apoyando el contenido. Gracias también a Jaime por su opinión. Jaime Zambrano Ibarra. Clara Inés Peña dice: hola chicos, saludos desde Cali. Acabo de entrar al envío. Una pregunta: ¿cuántos hilos se necesita para hacer esa mochila? Gracias por tu respuesta. Estoy utilizando 5 colores. ¿De más o menos qué cantidad o qué peso? Aquí miren que es muy poquito material y son bolitas muy pequeñas. Realmente me atrevo a decir que con ya 30 gramos por cada color, 5 colores. Miren, y adicional a esto el cordón sintético, 5 colores. Este motivo es de 5 colores. Y el cordoncito. Pueden usar la cola de rata o pueden usar otro tipo de cordón que ustedes encuentren. Hay un cordón que es más bien textil, no es tanto sintético, sino textil. Ese cordón también les puede servir. ¿Por qué digo textil? Porque el cordón no se siente como sintético, es como una tela, por así decirlo. Sí, así es, queda muy firme, es que queda resistente, realmente me gusta. Queda más firme y queda bonita la puntada, más que todo es por eso. Bueno, aquí me dice mi madre. Sí, mi amor, yo voy por ahí. Ah, bueno, mi madre dice que sí. Escuchen, escuchen. Sí, mi amor, yo voy por allá cuando salga de casa. Ahí estaba hablando con mi mamá, miren, mamá. Sé que de pronto no tiene nada que ver, pero bueno, estoy escuchando algo muy importante. Sigo con la explicación, claramente. Espero les esté gustando mucho lo que estamos haciendo. Y vamos a continuar. El patrón lo voy a dejar disponible en la pestaña de comunidad. ¿Cuál es la pestaña de comunidad? Se preguntarán. Pero ¿dónde encuentro yo eso? Miren, paréntesis. Estamos en la página principal del canal. Encuentran varias pestañas. Miren que aquí ya llevo varios videos grabados. De pronto a ustedes les funciona, les sirven algo. Algo les debe servir todas estas explicaciones que yo estoy dando. Está la pestaña de shorts o videos cortos, la pestaña de en vivo, claramente, que es donde yo les comentaba. Miren, aquí ya está la primera parte colgada. Y en la versión número 1 del motivo floral. Miren, hay dos versiones. Esta, que ya la expliqué, miren cómo quedó el monedero. Y después esta que estamos trabajando. En la pestaña en vivo encuentran la primera parte. Y está la pestaña de comunidad. ¿Qué es la pestaña de comunidad? Bueno, donde nosotros hacemos publicaciones escritas o publicamos fotos e imágenes, encuestas. Ahí ustedes pueden, miren, aquí he dejado patrones claramente. Ahí encontrarán, más adelante van a encontrar, aquí ya está la versión número 1, lista disponible. ¿Qué hacen ustedes? Me han dicho, Andrés, es que no puedo descargar la imagen. Claramente la aplicación para dispositivos móviles todavía no nos permite descargar la imagen. Miren, yo simplemente puedo pulsar. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar captura de pantalla para poder guardar es lo más, digámoslo así, es lo más básico, sencillo, lógico, para poder tener su foto porque no hay ninguna otra. Miren que no hay una opción que nos permita descargar la imagen. Antes me dice borrar o editar. Obviamente yo no la puedo borrar ni no tengo necesidad de editarla. Si ustedes quieren tener este patrón, simplemente pulsan o hacen una captura de pantalla. Hay dispositivos móviles que lo hacen utilizando los dos botones, ¿cierto? El de volumen y el de bloqueo. Pero este dispositivo también me permite hacerlo tocando 3 dedos. ¿Sí ven? O sea, varios dispositivos tienen esta opción, deslizando 3 dedos sobre la pantalla. Así pueden guardar ustedes su captura o su patrón. Y miren que hay más patrones. Este está, bueno, aquí el de la gasa, que también lo he dejado. El de la mochila para hombre también lo he dejado disponible. Ya saben cómo pueden guardar una captura de pantalla. Tienen que guardar, perdón, deben guardar su imagen, su captura de esa manera. Deben guardar su... Beatriz dice, buenos días Beatriz, Elena, ¿cómo está? Dice, Maritza Troche dice, si supieras que no sé hacer crochet, entre tú y mi hermana estoy practicando, me encantan las carteras guayú y es mi meta aprender a hacerlas. Cuando estuve en Cartagena las vi. Son muy comunes en Colombia. Sabemos que esta técnica es muy común y de hecho es perteneciente a los indígenas guayú de la Alta Guajira colombiana. Esto es un arte 100% auténtico y original de Colombia.
Ya que ustedes vean, por ejemplo, otras personas en el mundo haciéndola, pues es una técnica que copian de los indígenas, pero esta técnica es 100% de mi país, Colombia, ¿cierto? Vamos a leer aquí donde dice Janet Cabezas, un saludito para ella. Dice, buenos días, Andrés, ¿cuándo va a hacer la mochila de Mafalda para tener el material? Beatriz Elena Ospina Rivas dice, yo quiero aprender, lo veo como difícil. No, reina, es crochet, es punto bajo. Anímese a tejer, a practicar. Hay muchos videos en YouTube donde les enseñan cómo comenzar un fondo, donde se explica esta puntada que es punto bajo, que es la puntada básica del crochet, el punto bajo. Si usted se quiere iniciar en el tejido guayú, simplemente empiece con un hilo contrastante, bueno, un hilo cualquiera X, lo digo de esta manera, va a practicar haciendo cadenas, muy importante. Es muy importante que empiecen a hacer cadenitas para ir soltando el tejido, ¿cierto? Para ir agarrando, digámoslo así, destreza en el tejido, van trabajando cadenitas, miren. Hay dos estilos o dos maneras de agarrar el crochet, como la primera opción, que es la más común, la que he visto más, que es agarrando el crochet como si fuera un cepillo de dientes. Van a imaginar que es un cepillo de dientes. Y esta es la primera opción. He visto que lo hacen mucho. De esta manera es la más básica para mí. Hay personas que lo hacen y tejen súper rápido con esta técnica. Yo no soy tan rápido en esta técnica. Aún así la manejo, mire. Es muy importante manejar las dos técnicas porque para algunos proyectos necesitamos tener esto. Yo por lo menos la utilizo más que todo para cuando estoy tejiendo la esfera. Ustedes comienzan con una cadenita. Practiquen mucho esto como recomendación para ir soltando la mano. Practiquen su cadenita. O está la versión número 2, que es la que yo utilizo, que es agarrando el crochet como si fuera un lapicero o un lápiz. Esta técnica también me gusta mucho. Es mi favorita, de hecho, y es la que más utilizo. Y ya saben que la técnica para empezar todo proyecto, sí o sí, hay que empezar con una cadeneta. Esto es lo indispensable o lo básico en el tejido a crochet. Ya que ustedes dominen la cadeneta, empiecen a trabajar en circular, ¿cierto? ¿Qué es trabajar en circular? Bueno, simplemente empiezan así, van a hacer un anillo mágico. Estoy haciendo un paréntesis, ojo. Para los que no saben de pronto, introduzco el crochet aquí en la primera hebra debajo y en la segunda agarran por encima. Giran y aquí vamos a agarrar nuevamente, sacamos acá y trabajar en circular. Esta es la técnica básica, se puede decir, para empezar un tejido o un monedero guayo. Quien no sepa hacer la cadeneta, el anillo mágico, pues simplemente o no se acostumbra o no le gusta por cualquier motivo, razón o circunstancia, no les gusta el tejido así. Con anillo mágico es la técnica que yo personalmente utilizo para mis tejidos, ¿cierto? Este es un anillo corredizo, yo jalo cuando tenga mis puntos. Así empecé el monedero, todos mis proyectos los empiezo de esta manera con un anillo mágico, ¿cierto? Sobre el anillo mágico vamos a ir trabajando. Y una vez que ustedes tengan los puntos, simplemente jalan la hebra corta para cerrar el anillo completamente. Y así iniciamos, miren, el centro de nuestros tejidos en la técnica guayú. Ya cada uno se acostumbra. Hay personas que no inician con anillo mágico. He visto que trabajan de esta manera. Empiezan con una cadeneta de 5 o 6 puntos. Voy a envolvérmelo aquí. Y empiezo, por eso les decía, practiquen la cadeneta, porque sí o sí las van a necesitar más adelante. Estas cadenitas son muy importantes para cualquier proyecto a crochet. Entonces empiezan con 5 cadenitas, por ejemplo, 3, 4, 5. Van a pegar a la primera cadenita y las bolsas también se pueden iniciar de esta manera. Y simplemente voy a deslizar. ¿Qué he visto que hacen? Lo digo porque he visto muchos videos donde trabajan de esta manera. Van picando en el centro del anillo y van dando sus puntos bajos, ¿cierto? Para ir completando, hay que tener mucho cuidado de no ir a meter la puntada, el centro. Pican el crochet en el centro. Se pueden iniciar también así. Por eso, quien no sepa tejer a crochet, lo invito a que practique. Muy importante que empiece con una aguja siempre de tamaño considerable para que la mano vaya agarrando
maniobrabilidad, ¿cierto? Como que vaya acostumbrando el tejido. Muy importante los estiramientos también. Me salió un poquito del tema realmente, pero era para aclararle la duda a algunas personitas que de pronto no saben nada de crochet. Vamos a seguir entonces vamos a saludar por aquí a ver, porfa, puedes iniciar nuevamente, puedes volver a iniciar el plato. Sí, por supuesto, pero bueno, digámoslo así, lo voy a iniciar, pero no voy a hacer todas las vueltas porque me consume bastante, es prácticamente una clase completa, pero a petición de los seguidores, de los suscriptores, por supuesto, voy a hacerlo de manera que ellos también quieran, puedan iniciar. Listo. Vamos a hacer de cuenta, voy a hacer, o sea, voy a empezar con la misma cantidad de puntos que yo hice aquí. Mi fondo lo voy a dejar de esta manera. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Un anillo mágico, miren, me lo voy a envolver en 2 dedos. Voy a utilizar 2 dedos, hilo crochet doble hebra, una aguja de crochet acorde al grosor del hilo del 2 macusa. ¿Yo qué hago? Yo normalmente me lo envuelvo en el dedo, en los 2 dedos de esta manera y voy a cruzar. Miren que es un cruce sencillo, como una X mayúscula. Lo sostengo aquí con mi dedo. Voy a pasar el crochet por la primera hebra, miren, de esta manera por debajo y por la segunda lo agarro. Es decir, esta es la que voy a agarrar, ¿cierto? Entonces, con ayuda de mi crochet arrastro o atrapo ese hilo. Voy a dar un medio giro hacia la izquierda, miren, medio giro. Y nuevamente este hilo que tenemos aquí lo voy a pasar por la cadenita que tengo en el crochet, ¿cierto? Así. Una vez que ustedes tengan esto, simplemente retiran de sus dedos. Y ahora sí, vamos a empezar, miren. Tengo mi anillo básico, es que realmente esta técnica, ha sido mi salvación. Me ha gustado mucho porque realmente es muy fácil, queda mucho más resistente el tejido. Es muy fácil realmente. Entonces, yo siempre recomiendo esta técnica, me gusta más que la cadeneta. Listo. Vamos a proceder entonces a realizar. Voy a imaginar que estoy tejiendo como, bueno, diferente, agarrando el crochet de una forma diferente y voy a hacer puntos bajos. Este ya cuenta como el primero. Repito, suelto para repetir. Tengo mi cadena aseguradora sujetando el anillo mágico, muy importante, nuestra base. Y voy a proceder a realizar puntos bajos ingresando el crochet en medio del anillo. Entonces llevo el primer punto bajo, nuevamente introduzco el crochet en medio del anillo y voy a realizar mi segundo punto bajo. Mi segundo punto bajo. Nuevamente ingreso el crochet en medio del anillo, mi tercer punto bajo. Nuevamente introduzco el crochet en medio del anillo, recuerden, siempre picando en el centro y agarrando todas estas hebritas como almas, ¿cierto? Entonces, cuarto punto, ¿cierto? Cuarto punto. Nuevamente, quinto punto. Espero se esté viendo muy bien ahí. Por favor, me confirman cómo están viendo, si están logrando, se está viendo lo que estoy haciendo. Estoy explicando muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Son 12 puntadas las que he usado para este monedero como inicio. 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Me falta uno. No se preocupen, eso no va a quedar así. Yo simplemente es para ir tejiendo, pero yo debo cerrar esto, ¿cierto? Van a detectar la hebra corta. Hay que tenerla, hay que
tenerla a la vista, no hay que perder de vista esta, pues hay que tenerla, saber dónde está la hebra, mire, la hebra corta, mírenla aquí, son 2 hebras, estoy trabajando 2 hebras crochet, pero pueden trabajar en una sola hebra, pero se van a demorar más tiempo. El hilo es muy menudito, muy delgadito. Una vez que ustedes tengan este procedimiento, estos 12 puntos realizados, van a jalar de esa hebra corta fuerte, miren, fuerte, para que el anillo se cierre, miren, ¿cierto? Listo, ya tenemos nuestro anillo mágico. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a proceder entonces a ir ocultando esta hebra dentro del tejido, es decir, yo la voy llevando por dentro, esta hebra corta, yo la debo ir ocultando. Y adicional a esto, vamos a ingresar, vamos a imaginar que estamos trabajando con más, que vamos a trabajar con más colores, ¿cierto? Vamos a hacer entonces el ingreso de los hilos adicionales. ¿Qué hacemos? Me dirijo al primer punto que he tejido previamente. Miren aquí, ¿cierto? Tomando solamente la pestañita trasera. A ver si me hago entender. El punto es una cadena completa. Pero vamos a tejer solamente agarrando la pestañita trasera de cada punto. Entonces me voy al primer punto, claramente. Voy a ir envolviendo este hilo y voy a hacer, miren, o sea, ingreso el crochet, miren. Envuelvo. Y sin terminar el punto, miren, sin terminar el punto, inmediatamente voy a poner los hilos alma. Vamos a imaginar que tengo más colores, que tengo 5 colores. Ahí los puse, miren, ¿cierto? Encima de la hebra. Y termino el punto. Ahora sí puedo terminar el punto. Tranquilamente lo termino. Y ahí voy a realizar otra puntada. Es decir, ya oficialmente empecé mis aumentos. Ahí ya llevo 2 puntos, es decir, el primer aumento. 2 puntos en un mismo espacio. ¿Qué hago yo normalmente? Cojo una marquita, vamos a utilizar esta, no tengo más en el momento, no las tengo por ahí a la vista. Una marquita, un marcador de puntos, un hilo contrastante, lo que tengan en casa. Yo voy a aprovechar esta que tengo acá y voy a marcar el primer punto, pero yo no lo marco encima, o sea, yo no hago esto. He visto que muchos hacen esto, no, yo no marco el primer punto encima, sino que vengo y marco el punto desde acá, la pestañita que está acá, ¿cierto? Como la parte del cuerpito del punto, vamos a decirlo así. Ustedes saben que yo hablo de manera muy coloquial, digo palabras que a lo mejor suenan de pronto mal, pero bueno, es mi forma de explicarlo. Marcamos ese punto, pero por afuera, muy importante, así, ¿cierto? Si yo quiero que el anillo quede más cerrado, simplemente jalen más de la hebra corta, más fuerte. Miren que el anillo se cierra más, ¿cierto? Listo. ¿Qué voy a hacer? Yo simplemente voy a empezar a dar 2 puntadas en cada punto disponible. Ya llevo 2, recuerden. Me paso al siguiente punto, tomando la pestañita trasera, muy importante. He elegido creo que un color muy parecido al blanco. Entonces, por eso. Espero que con lo que les estoy diciendo se entienda más lo que, bueno, lo que... Exacto, un crecido, un aumento. Yo le digo aumento, pero hay personas que le dicen crecido. Entonces vamos a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. O sea, un crecido pues para que lo puedan. Y miren, muy importante, yo voy arrastrando el hilo rosa, que es como mi alma, lo llevo por dentro. Miren que la puntadita se ve súper menuditica, porque como solamente estoy empleando un solo hilito, 2 hebritas mejor como alma. Miren que yo voy llevando eso por dentro a medida que vaya avanzando. Entonces vamos dando 2 puntadas en cada espacio, en cada punto disponible. Estamos haciendo un crecido en cada punto, ¿cierto? Un crecido o un aumento. Y así en esta primera vuelta. Solamente voy a dar otra vueltica más porque debo continuar con la explicación, claro está. Ya tengo varios videos donde les enseño a hacer esto, estos aumentos, pero vamos a aprovechar para aclararle la duda a Jaime. Miren, entonces a medida que yo voy dando 2 puntadas, el plato se va abriendo. Mi base, perdón, se va abriendo, miren. 2 puntadas en cada punto disponible hasta finalizar, ¿cierto? Pero como saben, yo estoy utilizando colores, entonces les recomiendo que sean más colores. O sea, no soy muy fan de trabajar así. Realmente no me gusta trabajar con hilos
porque la textura la siento muy ligera, no sé, no me gusta realmente, pero es un tema de costumbre, miren. Ahí voy dando las dos puntadas, llegamos al final y vamos a realizar un cambio de color. Les voy a enseñar a hacer un cambio de color rápidamente y seguir la explicación del día de hoy. Ahí va, miren. Entonces llegamos ahí, donde vamos a tejer, llegamos al último, ok, ya de hecho ya aquí ya empiezo. Vamos a hacer cambio de color. Yo para hacer cambio de color dejo el punto así sin terminar, es decir, el crudo. Vengo y traigo entonces el rosa para atrás. Traigo el rosa para atrás y después empiezo a dar un punto, un aumento. Voy a repetir una secuencia que es un punto en el primer punto, miren, un puntito, me paso al siguiente y voy a dar dos puntadas en el siguiente punto. 1 y 2, ¿cierto? Entonces nuevamente una secuencia de un punto. Y miren que ya se va formando otra línea de otro color. Aquí se me ve un poquito el hilo, lo jalo. Eso sí, sin hacerlo tan fuerte. O sea, hay que tener delicadeza para esto. Entonces hay que ir acostumbrando la mano a tener una, digámoslo así, una habilidad motriz fina, ¿cierto? Que sea fino, que no sea tan, o sea, que tener mucho cuidado o delicadeza al momento de ir tejiendo. Estamos en el punto, me paso al siguiente, hago dos puntadas. Me paso al siguiente, hago una sola puntada y voy arrastrando esos hilos como alma, ¿cierto? Entonces esto es lo que estoy haciendo. ¿Qué voy a hacer? Les voy a resumir. Aquí hicimos un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, o un punto, un crecido, un punto, un crecido, un punto, un crecido, así hasta finalizar. Si lo hacemos bien, vamos a finalizar siempre con un crecido. En la siguiente vuelta voy a tejer con el mismo color, exactamente. Bueno, yo lo pueden hacer así o pueden jugar como quieran con las líneas. Una línea de un color, otra línea de otro color, una línea de un color, así. Llegamos al final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer dos puntos, un crecido, dos puntos, un crecido. En la siguiente vuelta son tres puntos, un crecido, tres puntos y van a ser así hasta obtener 72 puntos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas en total. 6 vueltas en total, ¿cierto? Noralba Sotelo dice, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Noralba, ¿cómo está usted? Bienvenida, Noemí Daza Molina, como siempre, gracias por asistir a este directo. Ya saben pues cómo inician una base. Voy a pausar, bueno, voy a seguir haciendo el monedero porque aquí lo tengo. Este es el monedero que estamos trabajando el día de hoy. Vamos a continuar con la explicación de este monedero. Es lo que nos corresponde el día de hoy. Entonces recuerden, vamos a seguir la base, el motivo. Aquí hacemos dos puntaditas en mi marca. Ya saben que la marca la van a poner para quien no sepa dónde termina una vuelta. Se sabe que es en el desnivel. Yo sé que ahí terminamos una vuelta. De todas formas, lo voy a poner para modo de que ustedes puedan ver dónde termina una vuelta. Ponen la marquita ahí y continuamos. Miren qué bonito va quedando. Entonces seguimos, miren. ¿Dónde vamos a realizar? Dos puntos. Y después en la parte del marrón vamos a trabajar tres puntaditas en marrón. ¿Cierto? Tres puntaditas en marrón, que es la separación, ya saben. Y después repetimos esta misma secuencia, lo hacemos en la siguiente. Cambio de color. Acá estamos trabajando con 5 colores y el cordón de polipropileno sintético trenzado. 1 y 2. Y después en la parte del azul, igual, azul. En la parte del marrón, un fucsia. En la parte del naranja, un marrón.
¿cierto? O sea, encima del puntico naranja que ustedes ven en el centro, vamos a realizar una puntadita en marrón. Y después en la puntadita o en el motivo, en la puntadita marrón, nuevamente con el fucsia. Ya no estoy mirando el patrón, les cuento por qué, porque ya sé, ¿cierto? Ya esta vendría siendo, miren, este punto me indica el centro del tejido. ¿Qué voy a hacer en la siguiente vuelta? Simplemente empiezo a reducir, o sea, voy a hacer esto, miren, mejor dicho, volteo y en efecto espejo voy a repetirlo acá. Entonces aquí ya vendrían, cierro con esto y empiezo a hacer los puntitos o las florecitas que van ahí en medio entre flor y flor. Norlis Aurit, ¿cómo está? Están diciendo que de pronto no están viendo, no sé ustedes, yo la veo nítida realmente. No sé si ustedes opinen lo mismo que Noral Basotelo, pero yo sí la estoy viendo nítida. ¿Ustedes qué opinan? Por eso necesito que me dejen de vez en cuando, decirme Andrés o como me quieran decir, no se está viendo nítida, se está viendo muy borrosa. Entonces es muy importante lo que dice Noral Basotelo, que dice que o informa que la imagen no se ve nítida. No sé ustedes qué piensen, qué opinan. Muy importante sus opiniones para mirar qué se puede hacer, ¿cierto? Debe ser su internet, Noral Basotelo. Debe ser su señal, mejor dicho. Pero yo realmente sí la veo nítida. Porque miren, miren, yo veo desde aquí y se ve claramente. Sí, es como que, digámoslo así, puede ser su señal, Noralba. Su señal, mire a ver si de pronto es el módem de su internet, hay algo. Y de hecho no está lloviendo, entonces ahí puedo decir tranquilamente que sí se está viendo bien. Porque, bueno, también depende del dispositivo. Ahí veo cómo vamos formando nuestro monedero floral. Qué belleza. Sencillamente hermoso. Se desenfoca, dice Jaime Zambrano. Bueno, trato como de grabar ahí, de hacerlo en el centro para no estar moviendo mucho la mano. Trato de hacerlo ahí como para que, porque a veces tengo la costumbre de como de correr el tejido hacia la izquierda y entonces ahí es cuando fallo. Vamos ahí a ver, listo. Nuevamente. Entonces aquí formamos nuestros dos puntitos, después el punto azul, claramente. Y después empezamos a hacer, vamos a contrariar los puntos donde hay marrón, tejemos con fucsia, y donde hay naranja, tejemos con marrón. Solamente eso ahí, no se hace más, solamente es en el centro de la flor que hacemos este procedimiento, ¿ya? Ah, qué bonito. ¿Ustedes de dónde se comunica, señor Jaime? O no es porque a veces tiendo a saludar a las personas y me dicen, no, esta no es mi, ¿cómo se dice? No es mi cuenta. Entonces, a veces por equivocación quiero saber si de pronto si es la persona o estoy saludando a una dama para poderle decir por su nombre, porque pues ahí yo veo que dice Jaime, pero he visto cuando se conectan a mis directos, he visto que hay chicas que se conectan desde el perfil de sus esposos, de sus compañeros. Entonces, por equivocación la saludo, eh, las, la saludo y me dicen, no, es que no soy, por ejemplo, Carlos Eduardo, soy Luisa, me dicen así, o soy Daniela. Bueno, desde Medellín, tierra en los paisas. Bueno, creo que yo también me considero un paisa más. No sé si por el acento sientan que yo soy paisa, pero soy paisa. Orgullo de mi tierra. Un paisa más. Vamos entonces a... Dice que sigue explicando el cambio, porfis. Bueno. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio de color, vamos a hacer aquí entonces. Aquí tejo el marrón, ¿cierto?
pero yo no puedo cerrar el punto con este color porque necesito hacer cambio de color. ¿Cómo hacemos el cambio de color? O cómo lo hace Andrés Rodas, él cambia de esta manera. Toma el fucsia, lo lleva para atrás. Hay quienes hacen el cambio de color agarrando el hilo fucsia desde abajo, es válido para que no se les enreden los hilos. Esta técnica ya la he explicado en otros videos. Entonces, hoy los ponen en una caja separadora, ¿cierto? Entonces, aquí estamos así, ¿cierto? Si yo quiero hacer cambio de color, simplemente, entonces dejo el punto sin terminar, miren, no lo he terminado o no lo he cerrado con este mismo color, sino que vengo y agarro el fucsia, lo llevo para atrás, yo lo hago de esta manera, sostengo y me lo envuelvo en el dedo nuevamente. Y de hecho, miren cómo manejo yo el hilo, yo no me lo envuelvo de esta manera, he visto que muchos lo hacen así, ¿no? Para que sea más ágil y rápido el tejido, yo simplemente me lo envuelvo en estos dos dedos, me lo pongo acá en medio del anular y el meñique, ¿cierto? Y encima del índice, después. Así me lo envuelvo yo para trabajar. ¿Qué pasa? Y después con mis otros dedos disponibles, con lo que tengo ya libre, sostengo, ¿cierto? Miren cómo hago yo. Y pongo mis deditos así para sostener mi tejido. Si yo no hago esto, va a ser muy difícil tener el control o la maniobrabilidad para ir tejiendo. Entonces después tejo uno en fucsia, miren. Y después vamos a cerrar nuevamente con el marrón. Tomo el marrón, lo llevo para atrás. Y así hago mis cambios de color, ¿cierto? Muy importante que los hilos alma no se vean, entonces yo jalo un poquito y voy con mi uñita, voy pegando así como para que mis hilos, miren que él queda ya oculto. Y así hacemos cambio de color nuevamente. Ok, perdón. Aquí el cambio de color es azul, no es marrón, sino con azul. Es lo mismo, solamente que cambias el color. Nuevamente, estoy trabajando con este, ¿cierto? Y de repente necesito hacer cambio de color. Yo con el crochet me ayudo, lo bajo y con mi dedo lo llevo para atrás, ¿cierto? De esta manera. Y cerramos el punto. Lo cerramos, miren. Ahí está. Obviamente con nuestra uñita vamos jalando. Miren qué combinación de colores tan hermosa. Ya estoy cansado de decirlo. Bueno, igual no voy a seguir diciendo porque está bonita. Realmente los colores son bonitos. Ustedes saben que en el canal yo casi no he mostrado figuras así coloridas y es precisamente que lo estoy haciendo porque ya me lo han pedido. Prácticamente ya prácticamente es una exigencia. Ya me lo han dicho. Andrés, quiero un tejido colorido. Por favor, muéstrelo, enséñelo. Bueno, aquí está entonces el tejido colorido. Voy a ver si compro más material para ver si hago colores, o sea, utilizo colores neones más fuertes para otros proyectos que se vienen en el canal. Me han pedido mucho. Me volví un 3 cogiendo los hilos. Gladys Edith Hernández, ¿cómo está? Echeverría dice que se volvió un 8 cogiendo los hilos. Es cuestión de práctica, Reina. Por favor, le pido que no se rinda. Yo les comento, yo al comienzo sí trataba como de rendirme, se me hacía muy difícil la técnica, pero es tema de constancia, de ser constantes, de persistir, por favor no se rindan a la primera, que sí les va a salir. He tenido alumnas que ya le han dado y de hecho tejen súper rápido, tejen mucho más rápido que yo, súper rápido y tejen preciosísimo, pero porque nunca se han rendido. La idea es no rendirse. Suena de pronto un tema ya muy repetitivo, nos lo han dicho muchas veces, no rendirnos, pero es la realidad, ¿cierto? No sé qué más decirles con respecto a eso, pero siento que es mejor. Ay, aquí se me enredó un poquito el cordón. Bueno, vamos a envolverlo nuevamente. Espero les esté gustando muchísimo la clase. Me gustó la base blanca. Voy a ver si sigo agarrando este fondo blanco. Porque antes estaba trabajando con un mantel muy calado y se pixelaba mucho la imagen. Entonces, debido a eso, busqué alternativas para poder grabar de mejor manera. Entonces voy a ver si sigo haciendo así con
color blanco de base o fondo. Como ustedes pueden darse cuenta, esto es la base. Es mejor con blanco o un color oscuro. También me han dicho que con una sábana, por ejemplo, o un tendido gris quedaría perfecto. O una base de madera para que haga contraste con los colores. Seguimos acá. Yo pongo mis hilos en la cama o en una coquita. Ustedes miran dónde los ponen, en una cajita separadora. Para nada, te envié la foto a tu WhatsApp de cómo está quedando mi bolsito. Bueno, Gladys Edits. Seguimos en una puntadita en azul. Sigo con cambio de color a rosa pálido. Siempre trabajo con 2 hebras. Quien guste trabaja en una sola. Pero deben tener en cuenta que no van a avanzar muy rápido porque como es una hebra, en crochet o en coral se van a tardar más tiempo. ¿Sí? No se trabaja ni en un mes, ni en un día, ni en una semana, ni en 10 días, ni en 15 días. Aproximadamente son 25 días, máximo un mes, para trabajar una mochila en una sola hebra de tamaño grande, eso sí. Déjenme por favor su like, compartan, comenten, apoyen mi contenido. Muchas gracias por eso. Seguimos con los 3 punticos de separación y prácticamente voy finalizando esta vuelta número 6 del motivo floral versión 2. Diseño floral versión 2. La versión 1 ya está disponible en el canal, en la página o en la pestaña de en vivo. Entonces seguimos con 2 puntaditas en color rosa. Nuevamente una puntadita en color azul. Hacemos la puntadita en color azul, después hacemos encima, empezamos entonces la secuencia o intercalando los puntos. Miren qué bonito va quedando esos cuadritos ahí coloridos. Donde hay marrón tejemos con fucsia, entonces agarro el fucsia, lo llevo para abajo y lo llevo para atrás. Miren, que es llevarlo para atrás. Ustedes van a tejer como ustedes estén acostumbrados. No es que tengan que ocupar esta técnica, ni más faltaba, porque ya es la costumbre de cada uno. Pero mi costumbre es esta, trabajar de esta manera ya y agarrando la aguja de esta manera. Pero quien guste, bueno, realmente no les puedo exigir tampoco que cambien su técnica. No, por supuesto que no. Ustedes trabajan como ustedes estén acostumbrados. Miren cómo va quedando el motivo. Vamos finalizando entonces oficialmente esta vuelta número 6. Llegamos al marcador de puntos. Después en la parte del azul nuevamente tejo con azul. Y en la parte del rosa pálido vamos a trabajar las 2 puntaditas con rosa pálida. ¿Cierto? Rosa pálido. Hago las 2 puntaditas. Después en la parte del marrón, donde hay la separación o donde encontramos la separación, llevo el hilo para atrás. Y empezamos, ahora sí, vamos a ver si aquí empiezo la vuelta. Creo que aquí vamos a empezar una nueva vuelta. Perfecto. ¿Qué hago yo? Como ya vamos a empezar una nueva vuelta, entonces me toca tejer en efecto espejo, es decir, empezar a repetir esta figurita, estos punticos. La primer punta la voy a empezar acá. Van a ver cómo se hace. Miren, hacemos una en marrón y recién ahí vamos a hacer cambio de color para tejer una puntadita en naranja en el centro de esos 3 puntos. En el centro de estos 3 puntos marrón voy a tejer una en naranja y después voy a tejer nuevamente una en marrón. ¿Cierto? Nuevamente. Aquí hay que cerrar, ¿cierto? Entonces aquí. Sí, entonces son 1, 2 puntos en color marrón. Miren que ya vamos a formar esta florecita. Las vamos a empezar a formar aquí en medio de estos 2 motivos. Estas hermosas florecitas de puntos naranjas. Bueno, niños, ¿qué pasan que no han comentado? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se quedan así como tan? Dejen sus comentarios.
Entonces aquí vamos a entonces a cerrar con rosa y hacemos 1. ¿Qué es el efecto espejo? Bueno, es repetir esta o esta. Me toca repetir esta, aunque saben que la parte del desnivel queda así, ¿cierto? Me toca empezar con esa figurita ahí. Bueno, entonces empiezo con 1, 2. A ver, tengo que estar mirando pendiente de la figura de abajo. Perfecto, 2. Y luego cerramos el círculo o el óvalo. Vamos a decirle círculo mejor con 3 puntaditas en color azul. 1, 2 y 3 puntos. Bueno, Noemí Daza, muchísimas gracias. También para mi querida Noresby, que está cocinando. Sí, creo que hice el directo muy temprano, pero sabe que es la costumbre del canal. Yo más que todo lo hago a esta hora, mis directos. Y bueno, sé que es muy temprano, pero bueno, tampoco es tan temprano que digamos que 6 o 5 de la mañana, no, para nada. A esa hora no se nos conecta, no nos conectamos. Pero más o menos 8:30, 8 e incluso 9 de la mañana. Ayer hicimos el directo a las 10 de la mañana por temas personales. Tuve que hacerlo a esa hora porque estaba haciendo otras cositas. Entonces, miren, ahí se va formando el cierre de la flor. ¿Se dan cuenta? Miren. Entonces, después hacemos, miren, 2 y después empezamos con el tema de la florcita central, que son 2 puntos de separación en marrón. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos cerrando entonces este primer motivo floral y después vamos a formar aquí en este espacio, ya les muestro dónde exactamente. Entonces ahí 1, 2 puntaditas en marrón y recién ahí vamos a tejer la puntadita en naranja, ¿cierto? La puntadita en naranja y después 2 puntaditas en marrón nuevamente. Sabemos que esto se trabaja en espiral, nunca cerramos vueltas, es la técnica. Es la técnica Guayú, nunca cerramos vueltas. Entonces, mire, por eso siempre una figurita va a quedar más alta que otra. Solamente en la parte del desnivel. Esta queda más bajita que esta. Esta va a quedar un poquito más alta y esta va a quedar, pero bueno, es la técnica como tal. Y igual no queda tan mal, miren que queda bonito alrededor. Todo el motivo. Gracias, Noresby. Noemí Daza. Jaime Zambrano, no sé qué pasó con él, creo que se fue. Dice, Andrés, estoy tejiendo un vestido para bebé, para un bebé. Ay, qué hermoso. Esos vestidos también son muy lindos. A mí me gusta el tejido de punto, o sea, en 2 agujas. También lo sé hacer, pero no he tenido, digámoslo así, tiempo, porque pues ya prácticamente todo el tiempo es esto, mis monederos, mis tejidos. Quiero mostrarles unos que ya he hecho. Les voy a mostrar unos monederos que tengo, si me lo permiten, si no les molesta que de pronto muestre. Voy a mostrar unos monederos con diseños diferentes que tengo acá, por supuesto, en una bolsita. Unos monederitos, tengo unos en relieve, miren, tengo este con esta figurita, a ver si lo podemos poner ahí, este con esta, no lo he terminado todavía, me toca hacerle todavía las esferitas, tengo este, pero miren el diseño, tengo otro que es en picos, miren este. Estas son las esferas que siempre o yo siempre manejo para estos monederos. Entonces tengo este, tengo este. Tengo uno en relieves, por supuesto, súper espectacular, diría yo. Me gusta este de relieves. Este monederito tejido en la técnica de relieves. También lo tengo en el canal por si alguien desea aprenderlo a tejer o estas puntaditas, cómo se tejen o se manejan. Y después tenemos uno que es el monedero floral versión 1. A mi parecer, el más bonito. Miren este diseño tan bonito, súper floral. Mírenlo ahí.
Entonces ustedes se pueden imaginar que la cantidad de motivos o figuras es infinita. Tengo uno más grandecito, ya es un bolsito más o menos. Tampoco puedo decir que es una mini mochila, porque para la mini mochila necesito que sea un poquito más grande, pero miren los diseños o los motivos que podemos formar con nuestros tejidos. Miren que este tiene una flor, una florcita acá, una flor, una violeta, y este tiene una florcita sencilla. Esto lo podemos decorar también los monederos con la puntada guayú. Lo tengo así porque pues como los tengo, miren que es la versión número uno, es el mismo, es este mismo diseño, pero miren, es la versión uno y versión 2, ¿cierto amigos? Este tiene más colores y este es más sencillo. Entonces podemos hacer así, podemos hacer monederos unicolor, podemos hacer con dos colores como estos. Ya depende de la creatividad de cada uno. Los voy a guardar porque estos son para la venta, los tengo para la venta. Entonces, por favor, los invito a que me sigan también en mi página de Facebook. Necesito de la ayuda de ustedes porque para poder alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los 5.000 seguidores que me pide la página de Facebook y otros requisitos. Listo, ya entonces les mostré algunos motivos. Aquí estamos entonces empezando la vuelta número 7, donde estamos intercalando, donde vamos a poner la figurita. Miren, ahí ya llevo una figurita naranja. Después de esta figurita vamos a hacer dos puntaditas en color marrón. Y empezamos a cerrar entonces el motivo con dos en rosa pálido. Y hacemos dos puntaditas en color marrón. Esto es de mucho tiempo, ya saben. Miren que a pesar de que es un monederito, también tiene su tiempo. Y más que todo cuando son muchos cambios de color. Esto sí, bastante tiempo. Entonces, igual no se desesperen, hay que trabajarlo poquito a poco. Ustedes se toman el tiempo suficiente, lo hacen muy bien, eso sí. Es mejor un producto de calidad bien hecho a trabajar por trabajar rápidamente y salirnos del paso y peor aún que el trabajo quede mal elaborado. Entonces hay que tener muy en cuenta esto que les acabo de decir. Mejor, prioricen la calidad que la cantidad. Prioricen la calidad que la cantidad, ¿cierto? Es mejor un producto, un solo producto, pero bien hecho, que muchos productos y mal tejidos. Entonces aquí van los tres puntos. Miren que estamos cerrando prácticamente y ya vamos formando los diseños que van entre flor y flor. Bueno, sigo tejiendo mi monedero, vuelta número 7. Y después hacemos las dos puntaditas marrón, ya saben. Repetir la misma secuencia. Esto que acabamos de hacer lo vamos a repetir alrededor en la misma vuelta. Solamente en esta vuelta, porque ya después se van manejando otros puntos más arriba para ir cerrando las flores. Entonces aquí. Entonces me quedan aproximadamente 3 vueltas para terminar. Ay, pero uno quedaría muy pequeño. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 vueltas. Bueno, creo que con 4 vueltas que haga, puedo decir que sí. Porque si lo hago solamente con 3, queda muy bajito el monedero. Hago una en naranja, dos en negro, en marrón y después una en naranja, que es la parte central de la primer puntita de la florcita que hay en medio. Y después dos puntaditas en
Entonces ahí están. Después vamos a tejer 2 puntaditas en color rosa pálido. Y después aquí es donde empezamos a cerrar con 3 puntos. ¿Cierto? Tengo que mirar que no me esté comiendo o volando las figuras. Porque si me vuelo figuras, bueno, el monedero queda distorsionado. El motivo. Un saludito para todos los que están en el directo. ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Sé que hablo de más, pero es como para mantener la dinámica, la energía. Realmente cuando dejo de hablar siento que me apago. La energía sale de mí. Entonces es mejor hablar. Me mantiene más despierto, más activo. Es aquí. Entonces por eso hablo mucho porque para no dormirme realmente. 2. Y después hacemos 2 puntaditas en marrón. Entonces son 1, 2 puntaditas en marrón. En el centro vamos a tejer con naranja. Hago una puntadita en naranja. Y después 2 puntaditas en marrón. Bueno, ahí se cayó la señal un momento. Se había ido la señal un momento, un instante. Entonces pasó eso. Entonces aquí 1, 2. Y después tejemos las 2 puntaditas en rosa. Si de pronto consideran que el monedero está muy grande para ustedes, disminuyan entonces las vueltas. En vez de 6 vueltas, hacen 5 o 4. Pero creo que con las 6 queda bien. Sé que para algunos puede ser muy grande el monedero o incluso muy pequeño. Ya ustedes eligen el tamaño. Es opcional cada medida que yo doy aquí. Es simplemente como para tener una referencia, más no significa que es la medida que todo el mundo tiene que manejar, no. Es simplemente una medida que yo hago a título personal. Otras personas manejan otras medidas, ya lo saben. Pero la técnica sí es igual para todos los estilos. La técnica Guayú siempre se hace para todos los estilos. Más que todo el cambio de color. Saben que el cambio de color se hace dejando el punto a media sin terminarlo y terminamos con un nuevo color. ¿Cierto? Cerramos el punto con un nuevo color. Esa técnica sí es igual para todos. Pero ya el tema de las medidas es personal. Entonces aquí es muy fácil desenredar, realmente no se me quita mucho tiempo. Aquí ya, listo. Aquí ya está este. Y sigo entonces tejiendo mi monedero. Estilo guayú. Con figura, por supuesto. Entonces aquí, 2. Nuevamente, 2 en rosa. Y después voy a hacer mis 3 puntaditas en azul. Acá trato de agarrar el puntito, exacto. Y después 3 en azul. Obviamente les voy a comentar qué pasó con este monedero. Resulta que yo imaginaba que la altura del monedero iba a ser adecuada, pero resulta que terminando el motivo me quedan 2 vueltas, ¿cierto? Entonces tengo que hacer después de las 2 vueltas. O sea, les voy a explicar de una vez para que lo tengan en cuenta.
Ustedes terminan el motivo de la flor, ¿cierto? Y de repente ustedes dicen, ay, no, Andrés, es que me quedó muy bajito, miren que quedó bajito el monedero, ¿qué van a hacer ustedes? Simplemente tejan líneas en unicolor. En mi caso va a ser marrón. Me va a tocar hacerlo así porque yo calculé o pensaba que la figurita me iba a dar perfecta para el tamaño. Pero me estoy dando cuenta que me va a quedar muy pequeñita, me quedarían faltando aproximadamente unas 6 vueltas. Y yo no, y la flor no va a dar para las otras 6 vueltas, o sea, es decir, el motivo lo terminamos en 2 vueltas más, ¿cierto? Que esa es la parte de la flor. Toca hacer entonces unas líneas unicolor, pueden ser unas 3 líneas unicolor, como para compensar la altura. Para terminar de hacer la altura, porque ya les expliqué el motivo de la flor. En 2 vueltas que haga más, voy a terminar el motivo de la flor. Entonces, uno. Ya que ustedes lo quieran para hacer un bolsito más grande, simplemente sigan agregando líneas, o sea, una línea de una secuencia, otra secuencia de esto, ¿cierto? Pero como es para un monedero, sabemos que el monedero debe ser pequeño, no muy alargado ni muy grande. Es lógico, se sabe que es así. Entonces, eso les comento. Para irles preparando de una vez para que de pronto no me van a decir que de pronto no lo dije. Bueno, ya saben cómo van a hacer entonces, van a compensar con líneas unicolor lo otro, ¿cierto? Para terminar pues el monedero como tal. Bueno amigos, cada vez se va haciendo más y más tarde. Entonces termino esta línea y les explico qué vamos a seguir haciendo. Aquí va 1, 2 puntos. Miren que como queda bonito, súper bien organizado y forma un cuerpo. De hecho, se siente durito el monedero, fuerte. ¿Cierto, mis queridos y estimados suscriptores del canal? Vamos entonces ahora con 2. Luego 3 puntaditas en azul, ¿cierto? Para ir cerrando la parte circular de nuestra florcita. 1, 2 y 3 puntitos. Y después 2 puntaditas en rosa pálido. Y después, miren cómo va quedando mi figura. Y después 3 puntaditas en color, perdón, 2 en color marrón, 1 y 2. Y después una en naranja, que es la parte central. Y prácticamente vamos finalizando esta vuelta número 7. Nuevamente 2 puntaditas en marrón. Y después, ahora sí, empiezo a cerrar el último motivo de la vuelta. Ya, así vamos logrando el efecto. La altura del monedero, muy buena pregunta, gracias por preguntarlo. Si no me lo dicen, no les aclaro la inquietud con respecto a la altura. Muchísimas gracias, Noralba Sotelo. Se nota que está poniendo mucha atención, muchísimas gracias. Aproximadamente, yo me atrevo a decir unos 9 centímetros, 9 o 10 centímetros. Miren que todavía me faltan unas vueltas. O sea, termino 2 del diseño, que vendrían siendo hasta aquí, y tengo que dar el resto en unicolor, que son aproximadamente 2 o 3 vueltas lisas. El monedero de 9 o 10 centímetros, ¿sí? Ya ustedes eligen la altura si lo quieren de 9 o de 10. Perfecto. Un monedero pues básico, sencillito, pequeño. Podemos hacer figuras en la base, claro que sí. Más adelante les enseño a hacer un monedero con figuras en la base. Pero me basé más que todo en un tema principiante, ¿cierto? Sé que de pronto ya algunos son muy avanzados, que quieren ver cosas diferentes, pero también hay que pensar en las personas que no saben, hay que pensar en las personas que no tienen el conocimiento o de pronto no tienen todavía mucha experiencia y hay que pensar también en ellos. Entonces,
Espero su comprensión. Más adelante subo el tema de los videos o los videos donde les enseño a hacer monederos, donde la base va a ser con figura, ¿cierto? También se puede trabajar. Entonces aquí vamos a cerrar los 3 puntitos claramente con mi color azul marino. Azul agua marina, azul cielo, perdón. Bueno, niños, ahora sí, bueno, los voy a dejar el día de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido a esta clase. Ya saben pues que la figurita les voy a mostrar el patrón para que se vayan guiando. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la figurita, obviamente ahí me faltan todavía 2 vueltas para finalizar el motivo. Yo me voy a guiar desde el patrón para decirles qué vamos a hacer. Entonces, a ver, permítame, yo cargo la imagen. Esta imagen está un poquito, el teléfono está un poquito, miren, tarda en cargar las imágenes. Bien, el monedero, resulta que hay que terminar la figura, como les dije. Estamos próximos a terminarla. Estamos en esta vuelta, miren, acá. Nos quedaría faltando esta línea y esta línea. Y después vamos a hacer otra unicolor y vamos a completar líneas unicolor. Es decir, si por ejemplo yo tejiendo estas 2 vueltas me da, qué sé yo, 6 centímetros, lo que me quede faltando lo vamos a tejer en unicolor para completar 9 a 10 centímetros, ¿cierto? Terminan el diseño, por ejemplo, ya está el diseño listo y de repente no tienen los 10 centímetros o los 9 centímetros que les he mencionado. Entonces ustedes simplemente van a tejer unicolor, ¿cierto? Yo sé que, miren, ya me doy cuenta que con 2 vueltas me quedaría faltando este tramo de vueltas. Entonces con 2 vueltas más que haga me llego hasta aquí. Lo que me quede faltando lo vamos a tejer unicolor. Entonces nos vemos más adelante para seguir compartiendo. Bueno, yo les voy a ir mostrando el resultado después de este monedero, cómo queda. El tema de los ojales saben que lo he explicado mucho en el canal. Deben de contar los puntos y saber hacer la división, la multiplicación y la división para tener el cálculo. En el monedero diseño floral versión 1 explico los ojales y esa misma técnica la van a aplicar para este. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por todo, por haber asistido a este directo. Se les quiere mucho, bendiciones. Y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el día de mañana temprano o vamos mirando a qué hora nos vamos a conectar. Sí, nos podemos conectar porque a veces salen cosas de improviso. Miren cómo va quedando la figura. Espero les haya gustado muchísimo esta clase, muy explicativa, de pronto básica, pero bueno, útil para los principiantes. Sin más que decir, se les quiere mucho, bendiciones, cuídense mucho, nos estamos viendo aquí mismo en el canal Tejeguay con Andrés Rodas. Los invito una vez más a que me sigan en mi página de Facebook, Tejeguay con Andrés Rodas. Bueno, creo que ahí ya se están despidiendo también. Saluditos y bendiciones. Me pueden seguir en mi página de Facebook. Página de Facebook. Igual, como tiene el nombre Tejeguay con Andrés Rodas, ustedes buscan y aparece mi página Tejeguay con Andrés Rodas. Bueno, niños, bendiciones, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, feliz resto de tarde y mañana para ustedes. Bendiciones, cuídense mucho. Saludos para todos.